Buen día para todos. El día de hoy les hablaré acerca de las configuraciones familiares contemporáneas. Cada una de las participantes del presente grupo va a presentar una tipología familiar distinta, por lo que Leida Niño va a hablar acerca de la familia multiespecie, Silvia Montoya va a hablar sobre la familia sin hijos, Tatiana Pérez sobre la familia nuclear, Valentina Arevalo sobre la familia unipersonal y quien les habla, Leslie Méndez, acerca de las familias homoparentales. Conforme con lo que indica Rodríguez y Tovar 2023, las familias homoparentales son las familias que han sido conformadas por dos personas del mismo sexo que deciden contraer una unión marital. El cambio legal que seleccioné es la sentencia de unificación 214 de 2016 emitida por la Corte Constitucional de Colombia. Por medio de esta se expuso la legalidad del matrimonio civil entre personas del mismo sexo bajo condiciones de dignidad, libertad e igualdad. Gracias a esto, se reconoce que la orientación sexual no es un criterio para desconocer esta tipología de familia ante la Constitución. El impacto en la estructura permitió identificar a esta tipología de familia como un núcleo familiar legítimo, con derechos y deberes como los de las demás familias tradicionales. Les dio una validez constitucional a las familias homoparentales. Fortaleció la protección de la diversidad desde las políticas públicas. Dentro del campo del impacto en la dinámica encontramos que modifica la visibilización de parejas del mismo sexo en el sentido en el que ya no se limitará a la informalidad. Por el contrario, ya cuentan con una unión marital de reconocimiento público. Por otro lado, posibilita el acceso al divorcio o separación desde los ámbitos legales, dando apertura a la división de bienes, da acceso a medidas de protección, regulación de deudas, entre otros. Apoya también el trámite de proyectos que se tengan en pareja, como por ejemplo el caso de una compra de vivienda. Desde el reconocimiento social se logró determinar que esto reduce los estigmas hacia el matrimonio igualitario, gracias a la dignificación y legitimidad, ya que esto afecta la aceptación que se tiene desde el campo tanto social como cultural. Dentro del bienestar de los miembros que lo conforman, se encuentra que las parejas cuentan con un respaldo constitucional que les permitirá entablar su vínculo afectivo bajo condiciones de estabilidad. Desde este hecho se activan los mismos derechos que han tenido los matrimonios heterosexuales a lo largo del tiempo, tales como el derecho a decidir médicamente, el acceso a instituciones de salud, cobertura en salud y protección en casos de muerte como la pensión, herencia o aspectos funerarios. Familias sin hijos. Según Linares 1996, la familia sin hijos se caracteriza por estar conformada por una pareja heterosexual u homosexual, donde éstas deciden no tener descendencia, ya sea por elección personal, motivos biológicos o contextuales. Su dinámica está centrada en la relación de pareja, la construcción de un proyecto de vida compartido y el desarrollo personal o profesional. Teniendo en cuenta el cambio legal o avance de derechos humanos, el matrimonio igualitario fue aprobado en Colombia en el 2016 mediante la sentencia de la Corte Constitucional. El matrimonio igualitario permite que las parejas del mismo sexo fueran reconocidas legalmente como la familia independiente, ya sea tener hijos o no. Una familia se define por el amor, el respeto y compromiso, no solo por el hecho de tener hijos, donde el matrimonio igualitario abre camino a una sociedad más inclusiva y diversa. El matrimonio igualitario impacta en esta tipología porque reconoce una estructura como válida y legítima. Esta también fortalece su dinámica al permitir que se centre una relación sin presión en la sociedad. Además de esto, mejora un reconocimiento social, ya que aún existen prejuicios. Y este mejora su bienestar al garantizar derechos como la herencia, la salud y la seguridad social. Pues se podría decir que este avance demuestra que la familia no depende de tener hijos, sino de los lazos de amor, respeto y compromiso que unen a estos miembros de la familia. La familia nuclear. El concepto de familia de la Corte Constitucional ha sido incorporado en su versión actualizada y jurídicamente válida en el país. Allí se explica que la familia es una construcción social que se constituye a partir de un proceso que genera vínculos de consanguinidad o afinidad entre sus miembros.
Por lo tanto, si bien la familia debe surgir como un fenómeno natural producto de la decisión libre de dos personas, lo cierto es que son las manifestaciones de solidaridad, fraternidad, apoyo, cariño y amor lo que la estructuran y le brindan cohesión a la institución. El concepto de familia ha evolucionado con las sociedades y sus sistemas más culturales. Eso ha llevado a que las leamos, comprendamos y acompañemos de manera distinta. En este contexto es importante reconocer la diversidad familiar que podemos identificar en nuestro día a día y que hace unas décadas no era concebible. En la actualidad y avanzando en términos de inclusión, encontramos en los diferentes contextos que se reconocen distintas tipologías familiares que con el pasar de los años y décadas han tomado muchísima más fuerza. Las familias biparentales sin hijos, familias biparentales con hijos, familias homoparentales, familias reconstruidas, familias monoparentales, familias de acogida, familias adoptivas y familias extensas. En el marco constitucional y legal de la Constitución Política existe la Ley 1361 de 2009, una ley que fue creada para la protección integral de la familia, buscando garantizar y fortalecer el desarrollo integral de cada una de las familias, sentado en las bases de una política pública que, como su nombre lo dice, de familia. También tenemos la Constitución Política de 1991, en donde se establece en el artículo 42 que la familia es un núcleo fundamental de la sociedad y que aparte de esto está constituida por un hombre y por una mujer, que contraen matrimonio o por voluntad propia se hacen responsables de conformarla. Además de esto, debemos tener en cuenta que con el pasar del tiempo y de los años se han venido evidenciando algunos tipos de cambios en los temas familiares. Cuando hablamos de esto, debemos tener en cuenta que ahora es muy común ver a padres o madres cabeza de familia y ya no siguen la ley o se rigen por una ley en donde la familia sea la familia tradicional de papá, mamá e hijos. Claramente, independientemente de esto, los mecanismos se encargan de garantizar los derechos de los hijos en cualquier tipo de hogar y mucho más en estos. También se debe tener en cuenta que el aumento de las uniones informales se ha acrecentado de una manera exagerada, en donde no es necesario estar unidos, en donde no es necesario estar en un matrimonio o no influye nada de esto para poder conseguir tener una familia en el ámbito colombiano. Además de que debemos tener en cuenta que también están las parejas del mismo sexo. Claramente, la Corte Constitucional ha reconocido que las parejas del mismo sexo pueden conformar una familia si tienen en cuenta que se van a garantizar los derechos y deberes para esta, aplicando siempre los temas de equidad e igualdad dentro de estas familias. Además, podemos tener en cuenta también que todas estas familias que se han creado con el pasar de los años, de alguna u otra forma, han desvanecido el modelo tradicional de una familia nuclear que estaba compuesta por papá, mamá e hijos y que ahora puede estar compuesta por papá, mamá, hijastros, por papá, mamá y el perro que también hace parte de la familia, el gato que también hace parte de la familia. Todas estas familias han sido acogidas de alguna u otra forma y han venido creciendo con el pasar de los años. El impacto en la estructura del matrimonio igualitario en la familia unipersonal. La familia unipersonal es aquella donde no se tiene un núcleo familiar, por lo tanto se conforma por una sola persona. Uribe 2015 afirma que la mayor parte de los hogares unipersonales en América Latina están compuestos por individuos jóvenes que han completado una carrera profesional, que además son solteros y no tienen hijos.
Aunque en un principio puede parecer que un cambio legal como el matrimonio igualitario no afecta a este tipo de familia, ya que implica la unión con otra persona, conlleva algunos impactos, como ampliar el concepto tradicional de familia, promoviendo una visión más diversa que incluye parejas del mismo sexo, familias homoparentales y el respeto por la diversidad sexual. El reconocimiento del matrimonio igualitario fortalece la legitimidad de vivir solo sin estigmatización, lo que puede aumentar la prevalencia de familias unipersonales por elección y no por exclusión, ya que muchas personas eligen vivir solos por presión social o por el miedo de dar a conocer realmente su orientación sexual. El impacto en la dinámica social, el avance del matrimonio igualitario suele ir acompañado de una mayor aceptación de diversas formas de vida, lo que conlleva a una influencia positiva y a un mayor apoyo social y no se centra solo en familias tradicionales o creencias sobre que el matrimonio debe ser contraído solamente por un hombre y una mujer. El matrimonio igualitario ayuda a cuestionar normas rígidas de género relacionadas con los roles de hombre y mujer en la familia, ya que de alguna manera se tienen pensamientos sobre actividades o trabajos que pueden ser desempeñados solo por hombres o mujeres en cuanto a las labores hogareñas. El impacto en el reconocimiento social, las personas que viven solas pueden verse más reconocidas dentro de un marco que ya no impone como norma la pareja heterosexual o el tener hijos, generando un entorno más comprensivo de las tipologías familiares. La presión cultural por casarse o formar una familia tradicional disminuye en un entorno que reconoce múltiples formas de vida válidas, lo que puede empoderar a quienes eligen o permanecen en una familia unipersonal. Por último, el impacto en el bienestar. El contexto social que permite el matrimonio igualitario beneficia a las familias unipersonales al contribuir con tener sociedades más inclusivas, promoviendo la salud mental, reduciendo la presión y la discriminación de tener una familia tradicional. Las reformas que acompañan al matrimonio igualitario y la inclusión del mismo en políticas públicas pueden facilitar un entorno más justo también para quienes viven solos. La sentencia de la Corte Constitucional C-577 de 2011 establece que las parejas del mismo sexo tienen derecho a formalizar su unión con un acto marital y formal con el fin de no vulnerar el derecho a la igualdad y a la no discriminación. Cordial saludo, apreciada tutora y compañeras. Me presento, mi nombre es Leira Diana Niño González y el día de hoy vengo a hablar de la familia multiespecie. La familia multiespecie se configura cuando los animales de compañía, como son los perros, los gatos y entre otros, son reconocidos como miembros plenos de nuestro hogar. Esa tipología rompe con la visión tradicional que limita la familia única a vínculos consanguíneos o legales entre humanos. El impacto en la estructura. La estructura de la familia multiespecies implica integrando a los animales como hijos no humanos. Esto modifica los roles familiares. Los cuidadores asumen responsabilidades parentales hacia sus mascotas. En el impacto en la dinámica cotidiana se ve influenciada por la inclusión de los animales en rutinas, decisiones y gastos familiares. El tiempo compartido, el afecto y las prácticas de cuidado fortalecen la cohesión y generan un sentido de pertenencia que incluye tanto a los humanos como a los animales. En el reconocimiento social de las familias multiespecies se encuentran en el proceso. Aunque hay aceptación reciente en ámbitos urbanos, persisten tensiones con sectores tradicionales que no perciben a los animales como parte de la familia. En el bienestar de los miembros, el bienestar se ve fortalecido por los vínculos emocionales de los animales, contribuyen a reducir la sociedad, mejorar la salud mental y reforman la resiliencia de la familia. Al mismo tiempo, el bienestar de los animales se protege mediante leyes que exigen condiciones dignas de cuidado, evidenciando una relación bidireccional de beneficio. Así como nos señala en la ley 1774 del año 2016, los animales como seres sintientes no son cosas.
recibirán especial protección contra el sufrimiento y el dolor. De lo contrario, si se genera algún tipo de maltrato a los animales, se verán diferentes sanciones por parte de la ley. Sáenz, Olmos y Caravaca llama 2024 implica que la familia multiespecie se refiere a sistemas familiares que integren la convivencia y la colaboración entre individuos de diferentes especies, cuestionando las nociones tradicionales de cohesión y estructura familiar. Gracias.